Un correo invisible activó la cláusula 13, borrando archivos, congelando cuentas, evaporando fortunas en tiempo real. No fue un asesinato. No derramé sangre. Pero les arranqué el alma, pieza por pieza, porque ellos me habían quitado todo, mi familia, mi honor, mi vida. Y mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, supe que la venganza verdadera no termina con un clic, comienza ahí, en el abismo donde el perdón muere para siempre. Madrid bullía bajo un sol de julio que quemaba las aceras como si quisiera purgar los pecados de la ciudad. Yo, Javier Ruiz, abogado de los que ganan casos imposibles en los pasillos del Palacio de Justicia, caminaba por la Gran Vía con el peso de una cartera que ya no era mía. Hacía 3 años que había fundado Ruiz y Asociados con Marcos, mi hermano de armas desde la facultad, y Elena, mi esposa, la mujer que juré proteger hasta la muerte. Éramos invencibles, él, el tiburón de las finanzas, ella, la reina de las negociaciones, yo, el que tejía las redes legales para atrapar a los peces gordos. Nuestra oficina en el barrio de Salamanca era un templo de cristal y acero, donde el champagne fluía como si el dinero fuera un río inagotable. Pero esa mañana, el río se secó. Llegué temprano, como siempre, con el aroma del café de la esquina aún en las manos. La puerta principal estaba entreabierta, y un silencio extraño flotaba en el aire, como el que precede a una tormenta. Subí las escaleras de mármol, mis zapatos italianos resonando como ecos de un juicio final. Al entrar en mi despacho, lo vi todo, papeles revueltos, el ordenador encendido con una pantalla que parpadeaba como un corazón agonizante. Y allí, en el sofá de cuero donde solía cerrar tratos millonarios, estaban ellos. Elena, con su falda ajustada subida hasta los muslos, y Marcos, con la camisa desabrochada, riendo como si el mundo les perteneciera. No grité. No lancé puñetazos ni platos contra la pared. Me quedé paralizado, el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Elena se incorporó primero, sus ojos verdes, esos que me habían hechizado en una fiesta de la universidad, ahora llenos de pánico y culpa. Javier, amor. Es un malentendido, balbuceó, mientras se arreglaba el pelo con manos temblorosas. Marcos, el traidor de sonrisa fácil, se levantó despacio, abrochándose la camisa como si nada. Hermano, cálmate. Hablemos como adultos. ¿Adultos? La palabra me revolvió el estómago. Adultos eran los que construyen, no los que destruyen a traición. Me acerqué al escritorio, abrí el cajón donde guardaba el borbón para las victorias, y serví 3 vasos. Bebí el mío de un trago, el fuego líquido quemándome la garganta como un recordatorio de que aún sentía. Hablad, dije, mi voz un susurro helado que cortaba el aire. Elena lloró, por supuesto. Lágrimas de cocodrilo que había visto en tantos testigos falsos. Contó una historia patética, el estrés del trabajo, las noches en vela, como Marcos la consolaba sin que yo me diera cuenta. Marcos asintió, añadiendo sal a la herida, fue un error, Javier. Pero la firma es nuestra salvación. Sin ti, sin tú. Distracción emocional. Hemos cerrado el trato con los saudíes. Millones. Para todos. Para todos. Ja. La firma. Ruiz Asociados ya no era mía. Habían falsificado mi rúbrica en los estatutos modificados, invocando una cláusula de incapacidad temporal por mi agotamiento reciente, un mes de depresión tras la muerte de mi madre, que ellos mismos habían explotado para mantenerme al margen. En una noche, mientras yo velaba el féretro en Toledo, ellos habían reescrito nuestra historia. Elena, mi Elena, había firmado como apoderada, y Marcos había movido los hilos financieros. Mi fortuna, invertida en la firma, se evaporaba.
La casa en La Moraleja. El ático en Chamberí. Los vinos en la bodega. Todo hipotecado a nombre de la nueva sociedad. Elena Mar S.L. Salí de allí sin una palabra más. Caminé por las calles de Madrid como un fantasma. El sol castigándome la nuca mientras las imágenes se repetían en mi mente. Sus cuerpos entrelazados. Sus risas ahogadas. El clic del bolígrafo falsificando mi futuro. Me detuve en un bar de mala muerte en Malasaña. Pedí un coñac doble y saqué el teléfono. Llamé a mi hermana. Laura, la única familia que me quedaba. Ven a casa, Javier. Por favor, suplicó ella desde Barcelona, su voz rota por la distancia. Pero no fui. En cambio, entré en el sótano de mi mente, ese lugar oscuro donde guardaba los secretos de la firma. Secretos que yo mismo había plantado, por si el día llegaba. La cláusula 13. La había redactado yo, en los primeros días de la sociedad, cuando aún confiaba en ellos pero temía lo peor. Era un mecanismo de autodestrucción, un correo programado, accesible solo desde mi dispositivo personal, que al activarse borraría backups, congelaría cuentas bancarias vinculadas y alertaría a la CNMV por irregularidades fiscales ficticias pero creíbles. No era legal del todo un gris ético que solo un abogado como yo podía tejer, pero era mi seguro de vida. O de muerte. Esa noche, en el ático vacío, con el eco de sus risas aún resonando en las paredes, me senté frente al ordenador. Mis dedos temblaban sobre el teclado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web burbujeaba en mis venas como veneno. ¿Perdonar? Olvidar. No. Ellos me habían traicionado en lo más sagrado. El lecho conyugal. El pacto fraternal. El sueño compartido. Elena llevaba mi anillo. Marcos mi confianza. Y ahora, yo llevaría su ruina. Pulsé enviar. El mensaje se fue al éter. Un fantasma digital que tardaría 24 horas en detonar. Me recosté en la silla, exhausto, y por primera vez en horas, lloré. No por ellos, sino por el hombre que había sido ingenuo, leal, roto. Al amanecer, el teléfono vibró. Era Elena. Javier, ¿dónde estás? Algo va mal con las cuentas. Llámame. Sonreí, amargo. El juego acababa de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado, como si Madrid misma conspirara para amplificar mi rabia. Me instalé en un hotel discreto en el barrio de las Letras, un rincón bohemio donde los fantasmas de Lorca y Cervantes susurraban venganzas antiguas en las tabernas. Desde allí, observaba el tablero como un ajedrecista ciego, moviendo piezas invisibles. La cláusula 13 no era solo un borrado de archivos, era una sinfonía de destrucción. Primero, los backups en la nube se corrompieron, dejando a la firma sin historial financiero. Luego, las transferencias automáticas a cuentas offshore, esas que Marcos tanto amaba, se congelaron por sospecha de lavado. Un fleck que yo había programado para alertar a los bancos en tiempo real. Elena me bombardeó con llamadas. Su voz, antes melosa como el tinto de Rioja, ahora era un lamento desesperado. Por Dios, Javier, ¿qué has hecho? Los saudíes se han retirado. Perderemos todo. Yo no respondí. En cambio, hablé con Laura, que voló desde Barcelona esa misma tarde. Mi hermana, con su pelo corto y ojos que veían demasiado, me abrazó en el lobby del hotel como si yo fuera un niño perdido. Esto no eres tú, Javier. La venganza te come vivo. Cenamos en un mesón escondido, donde el jamón ibérico se derretía en la lengua pero no calmaba el nudo en mi garganta. Le conté todo, la traición, el clic fatal, el vacío que me dejaba. Ella escuchó, sin juzgar, pero al final dijo, si vas por este camino, no habrá vuelta atrás. Piensa en tu sobrino, en la familia que queda. La familia. ¡Qué ironía!
Mi sobrino, el pequeño Miguel de 6 años, era lo único puro en ese lodazal. Pero incluso él se había convertido en rehén. Elena había prometido llevarlo a Disneyland París el verano pasado. Un viaje que ahora pendía de un hilo. Me prometí protegerlo. ¿Pero cómo? Cuando mi propia alma era un campo minado. Mientras tanto, Marcos contraatacó. Un detective privado. Un tipo con acento andaluz y mirada de serpiente. Me siguió por las calles. Lo vi reflejado en los escaparates de Puerta del Sol, fingiendo leer un periódico. Sabía que era de Marcos. El cabrón siempre jugaba sucio. Decidí tenderle una trampa. Esa noche, en un bar de copas en Chueca, dejé caer accidentalmente una conversación con un contacto falso sobre la cláusula secreta. El detective mordió el anzuelo. Y al día siguiente, un artículo anónimo en El País insinuaba irregularidades en Ruiz y Asociados. No era mío, pero avivaba el fuego. Elena vino a verme esa misma noche. Golpeó la puerta del hotel con puños furiosos. Su maquillaje corrido como ríos de tinta. La dejé entrar. No por piedad, sino para ver su rostro desmoronarse de cerca. Eres un monstruo, siseo, lanzándome una carpeta con documentos. Eran copias de los estatutos falsificados. Pruebas de su codicia. Nos lo merecemos, ¿verdad? Tú, con tus horas eternas en el despacho, ignorándonos. Marcos me dio lo que necesitaba: atención, pasión. Reí. Un sonido hueco que la hizo retroceder. Pasión en mi sofá, con mi firma en tus manos. Eso es amor. ¿Elena? ¿O solo un cálculo frío? Hablamos durante horas. O más bien, ella suplicó y yo diseccioné. Le conté cómo había descubierto sus mensajes meses atrás. Cómo fingí ignorancia para tender la red. Sus ojos se abrieron como pozos de arrepentimiento, pero yo ya no creía en lágrimas. Al amanecer, la eché. Vete. Y dile a Marcos que el próximo movimiento es mío. El twist llegó esa tarde, en forma de llamada de un cliente antiguo, el viejo don Rafael, un viñatero de La Rioja que me debía favores. Javier, muchacho, hay rumores. Tu mujer está embarazada. 2 meses. ¿Es tuyo? El mundo se inclinó. Elena, con mi hijo en su vientre, planeando huir con mi fortuna y mi amigo. La náusea me invadió, no de celos, sino de una ira primordial. Ahora, la venganza no era solo por mí, era por esa vida inocente que ellos mancillaban. Decidí escalar. Contraté a un jeque freelance en el dark web, un chico de Valencia con tatuajes cibernéticos, para rastrear sus movimientos. Las imágenes llegaron esa noche, Elena y Marcos en un piso franco en Usera, contando billetes, planeando exilio a Marbella. Mi hijo, creciendo en ese nido de víboras. El odio se cristalizó, no los mataría, pero les robaría el futuro, como ellos me robaron el mío. Mientras Madrid dormía, yo no. La cláusula 13 era solo el preludio. El acto principal vendría pronto. La ira no es un fuego que quema rápido, es un glaciar que aplasta todo a su paso. Lento y inexorable. En las semanas siguientes, me convertí en el arquitecto de su caída, tejiendo hilos invisibles desde las sombras de mi hotel. Madrid, con su pulso caótico de turistas y ejecutivos, era el escenario perfecto, anónimo, vibrante, cruel. Por las mañanas, fingía ser un turista perdido en el Retiro, alimentando a los patos mientras revisaba informes del jeque. Por las noches, merodeaba los bares de Malasaña, escuchando chismes de abogados rivales que olían sangre en el agua. Marcos fue el primero en quebrarse. Su imperio financiero, construido sobre deudas ocultas y préstamos usureros, se desmoronó como un castillo de naipes. La cláusula 13 había alertado no solo a los bancos, sino a la Guardia Civil. Una investigación por fraude fiscal se abrió como una herida supurante.
Lo vi en las noticias, socio de firma madrileña detenido por blanqueo. Su foto. Esa cara de niño bueno ahora demacrada. Me provocó un escalofrío de satisfacción. Pero también algo más, un atisbo de lástima. Rápidamente ahogado. ¿Lástima por el hombre que me apuñaló por la espalda? No. Era por el eco de nuestra amistad pasada. Las noches de juerga en la Complutense. Los sueños compartidos de conquistar el mundo. Elena, en cambio, se endureció. Me citó en un café en La Latina, un lugar atestado de hipsters y olor a churros. Llegó con gafas de sol cubriendo ojos hinchados, el vientre apenas abultado bajo un jersey holgado. Tenemos que parar esto, Javier. Por el bebé. Sentí un puñetazo en el plexo solar. El bebé. Mi hijo, o el de Marcos, las fechas eran un borrón. Creciendo en medio de esta guerra. Pedí un cortado y la miré fijo. El bebé no es tuyo para usarlo como escudo. Como no lo fue nuestro matrimonio. Ella se derrumbó entonces, contando su versión, como Marcos la sedujo con promesas de libertad, como yo estaba siempre ausente, obsesionado con el trabajo. Te amaba, Javier. Pero me ahogabas con tu control, tus cláusulas secretas. ¿Control? Reí con amargura. La cláusula 13 no era control, era supervivencia. Le conté sobre don Rafael, sobre la confirmación del embarazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas por primera vez. Es tuyo. Siempre fue tuyo. Marcos. Fue un error de debilidad. Quise creerle. Por un segundo. Imaginar una familia reconstruida en las ruinas. Pero entonces recordé el sofá. Los documentos falsos. El clic de la puerta al salir esa mañana fatídica. Demasiado tarde, murmuré. La máquina está en marcha. El conflicto se extendió a lo social. Mis amigos, esos falsos aliados de cenas en el Círculo de Bellas Artes, eligieron bandos. Algunos me llamaron héroe por defender mi honor, otros, monstruo por destruir vidas inocentes. Laura vino de nuevo, esta vez con Miguel, para recordarme la humanidad. Jugamos en el Parque del Oeste. El niño riendo mientras lanzaba una pelota. Ajeno al veneno. Tío, ¿por qué estás triste? Preguntó. Le mentí, es el trabajo. Campeón. Pero por dentro, el dilema me carcomía. ¿Valía la pena esta venganza si hería a inocentes? Si convertía a mi hijo en un peón, el jeque trajo oro esa semana, grabaciones de audio. Marcos. En una llamada frenética a un prestamista, maldito Javier. Nos ha jodido. Pero le daré su merecido. Tengo algo sobre él. De la época de la uni. Mi sangre se heló. ¿Un secreto? ¿Qué demonios ocultaba Marcos? Recordé vagamente una noche borracha. Un accidente en coche que encubrimos. Un amigo muerto cuya familia nunca supo la verdad. ¿Era eso? El pánico se mezcló con la rabia. Si él soltaba esa bomba, mi licencia de abogado volaría por los aires. Decidí contraatacar. Anónimamente. Filtré a la prensa detalles de los amoríos de Marcos con clientas. Escándalos que lo pintarían como un depredador. El país lo devoró, el rey de las finanzas. Cazador de fortunas y favores. Su reputación. Ese frágil castillo. Se resquebrajó. Elena me rogó por mensaje, por favor. Está destrozado. Y yo. Yo no aguanto más. Ignoré. Pero esa noche, solo en la habitación, el peso me aplastó. Soñé con el bebé. Un niño con mis ojos, gritando en la oscuridad. Desperté sudando. El teléfono vibrando, un mensaje de Marcos. Hablemos, hermano. Trus. En el retiro. Mediodía. Acepté. No por paz, sino por el clímax que se avecinaba. Madrid, testigo silencioso. Aguardaba el choque. El mediodía en el retiro era un ballet de luz y sombra. Parejas paseando bajo los plátanos centenarios.
Niños gritando en los barcos del estanque. Yo llegué temprano, con un banco de madera como trono y un periódico como escudo. Mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo, cada tic marcando el pulso de la traición. Marcos apareció puntual, su traje arrugado como su orgullo, barba de 3 días sombreando una mandíbula tensa. Se sentó a mi lado, sin saludo, directo al grano. Basta, Javier. Esto nos mata a todos. Lo miré. Ese rostro que una vez consideré hermano, ahora surcado por grietas de miedo. Tú empezaste, Marcos. Con tus manos en mi mujer, tu pluma en mis papeles. Él suspiró, encendiéndose un cigarro con dedos temblorosos, un vicio que yo le había ayudado a dejar años atrás. Fue la ambición. Elena y yo. Vimos la oportunidad. Tú estabas roto, Javier. Tras lo de tu madre, eras un cascarón. Pensamos que era por tu bien. ¿Por mi bien? La risa me salió ronca, atrayendo miradas de una niñera cercana. Mi bien era una cuenta offshore con mi nombre borrado. Bienvenido al club de los traicionados. Hablamos entonces del pasado, desenterrando cadáveres. La universidad, las fiestas en Moncloa, el accidente que mencionó en la grabación. Aquel chico, Pablo, murió por nuestra estupidez, confesó Marcos, voz quebrada. Bebimos demasiado. El coche patinó. Tú dijiste que lo encubriéramos, que llamaríamos a la poli después. Pero yo lo cubrí todo. Su familia aún cree que fue un robo. El secreto me golpeó como un mazazo. Yo había borrado el recuerdo, el alcohol y la culpa, pero Marcos lo había guardado como un arma. ¿Por qué no lo usaste antes? Pregunté, voz un hilo. Porque eras mi hermano. Hasta que nos traicionaste con esa cláusula de mierda. El aire se espesó. Admitió que planeaba usarlo ahora, para chantajearme y detener la investigación. Pero algo en su tono, un quiebre, un atisbo de arrepentimiento, me detuvo. ¿Y Elena? ¿El niño? Presioné. Se encogió. No lo sé, Javier. Ella te ama, o amaba. Esto fue pánico. Mentira. Lo vi en sus ojos, codicia pura, envidia por mi estabilidad. Me levanté, el banco crujiendo como huesos. No hay trus, Marcos. Solo rendición. Le di 24 horas para transferir todo de vuelta, o el jeque soltaría las grabaciones completas, no solo el accidente, sino sus tratos sucios con los saudíes, sobornos velados. Se fue cabizbajo, y yo caminé por el estanque, el agua reflejando mi rostro distorsionado. El clímax se acercaba, pero con él, el primer atisbo de duda. ¿Y si ganaba? ¿Qué quedaría de mí? Llamé a Laura esa tarde. Estoy perdiendo el control, admití. Ella, desde su piso en el Eixample, me urgió, vuelve a Barcelona. Deja que la justicia actúe. Justicia. En España, la justicia es un laberinto de jueces corruptos y abogados como yo, que saben doblar las reglas. No. Mi venganza era personal, un catarsis que necesitaba para renacer. Elena irrumpió en mi vida esa noche, en el hotel. Forzó la puerta con una llave maestra, Dios sabe cómo, y se lanzó a mis brazos, sollozando. Marcos se fue. Confesó todo a la policía para salvarse. Dice que tú lo planeaste, que la cláusula es ilegal. Su cuerpo contra el mío, cálido, familiar, despertó ecos de amor. La abracé, por un instante, oliendo su perfume de vainilla. Quédate, murmuré. Podemos empezar de nuevo. Ella asintió, pero en sus ojos vi el cálculo, supervivencia o amor. Hicimos el amor esa noche. Un torbellino de pasión y dolor, susurrando promesas rotas. Al amanecer, desperté solo. En la mesilla. Una nota, lo siento. Por el bebé. Adiós. El vacío me devoró.
Ella había huido, llevándose lo último puro. La rabia renació, más afilada. El jeque confirmó Elena en un tren a Sevilla, con billetes para Portugal. Marcos, bajo custodia, cantando como un pájaro para reducir pena. Pero entonces, el twist, un email anónimo, de un remitente fantasma. Javier, sé lo del accidente. Y sé que el niño no es tuyo. Marcos y Elena lo planeaban desde hace meses. Pregúntale a tu hermana. Laura. ¿Imposible? Llamé. Voz temblorosa. Dime que no. Silencio. Luego, lo hice por ti. Para que vieras la verdad. El mundo se partió. Mi propia sangre. Traidora. La traición de Laura fue el veneno más letal. Un puñal forjado en la forja de la familia. Sentado en el balcón del hotel, con la puerta de Alcalá brillando a lo lejos como una corona irónica, releí el email una y otra vez. Lo hice por ti. ¿Por mí? Filtrando secretos a Marcos, alimentando su arma contra mí, llamé a Barcelona. El teléfono caliente en mi mano sudorosa. Ella contestó al tercer tono, voz serena como si nada. Javier, ¿qué pasa? La verdad, Laura. Toda. El silencio se estiró como una eternidad, roto solo por el tráfico lejano. Confesó entre sollozos, había descubierto el affair meses atrás, durante una visita sorpresa. En lugar de confrontarlos, contactó a Marcos un error, dijo, ofreciéndole consejos para salvarte de ella. Pero Marcos la manipuló, sacándole detalles del accidente, usándola como puente para debilitarme. Pensé que te ayudaba, hermano. Que si veías lo peor, reaccionarías. ¿Reaccionar? Mi reacción había sido un apocalipsis digital. Pero ahora, con el niño en juego, no mío, según el email, todo se torcía. Colgué, el teléfono cayendo al suelo como una sentencia. Salí a las calles. Madrid, un laberinto de neón y lluvia fina que lavaba el asfalto, pero no mi alma. Caminé hasta la comisaría en Sol, donde Marcos languidecía. El inspector, un tipo curtido con bigote gris, me miró con sospecha. Señor Ruiz, su socio quiere hablar. Dice que tiene pruebas de extorsión. Entré en la sala de interrogatorios, el aire viciado, oliendo a café rancio y desesperación. Marcos, esposado a la mesa, levantó la vista. Sus ojos, rojos de insomnio, no eran de odio, sino de súplica. Siéntate, Javier. Acabemos esto. Habló entonces. Un monólogo crudo, el plan maestro, orquestado por Elena pero inspirado en su ambición. Ella quería divorcio limpio, con la firma. Yo quería ser el rey. Pero el niño es mío, Javier. Lo sentimos. El mazazo me dejó sin aliento. No mío. Un bastardo de traición. ¿Y Laura, cómo la metisteis? Sonrió, amargo. No la metimos. Ella vino sola, celosa de Elena, queriendo ser la salvadora. Le di cuerda. Y Boela. La red se cerraba, mi hermana, mi esposa, mi amigo. Un triángulo de mentiras que me estrangulaba. Salí de allí con una propuesta. Marcos testificaría contra Elena a cambio de inmunidad parcial. Yo, a cambio, detendría la cláusula. Mentira, por supuesto. El jeque ya había escalado, ahora. Sus cuentas en Portugal, donde Elena huía, se congelaban en cadena. Llamé a un contacto en Interpol. Un favor de un caso antiguo. Encuéntrala. Tráela de vuelta. El clímax estalló esa medianoche, en una finca abandonada en las afueras de Toledo, herencia de mi madre. Irónicamente, Elena había sido interceptada, arrastrada allí por mis hombres. La esperé en el salón polvoriento, velas parpadeando como almas en pena. Entró esposada, escoltada por el detective andaluz, su vientre prominente un recordatorio cruel. Javier.
Por favor, suplicó, cayendo de rodillas. El polvo se arremolinó, y por un momento, vi a la chica de la universidad, no a la serpiente. ¿Por qué?, pregunté, voz un rugido contenido. Ella lloró, confesando el aburrimiento, la envidia por mi éxito, el hechizo de Marcos. Pero te amé. Al principio. Le mostré las grabaciones, las notas de Laura, el email. Su rostro se descompuso. Laura. Dios. No. El odio se volvió hacia mí mismo, como no vi las grietas. La abracé entonces. Un gesto final de piedad. Y susurré, vete. Con él, con el niño. Pero sin un céntimo. La dejé ir. Un coche esperándola en la gravilla. No por amor, sino porque la venganza verdadera es dejar vivir en la miseria. Marcos salió libre al alba. Un trato con la fiscalía. Me miró desde la puerta de la comisaría. Somos iguales, Javier. Monstruos. Asentí. Lo era. Pero el twist final me aguardaba en Barcelona. Laura, en su piso, con Miguel dormido. Perdóname, imploró. La abracé, pero en mi bolsillo. El teléfono vibraba, un mensaje de Elena. El niño es tuyo. Pruebas adjuntas. Vuelve. El mundo giró de nuevo. Mentira. O redención. No importaba. La cláusula 13 había cobrado su precio, mi fe en la humanidad. Los meses siguientes fueron un purgatorio gris. Madrid, un exilio voluntario donde reconstruí sobre ruinas humeantes. La firma se disolvió en juicios eternos. Marcos exiliado en un pueblo de Extremadura, vendiendo vinos baratos para sobrevivir. Elena dio a luz en una clínica de Lisboa un niño de ojos verdes. Mío según las pruebas de ADN que me envió. Pero no volví. Le mandé dinero anónimo. Lo suficiente para no mendigar. Pero nada más. El lazo se había cortado. Un cordón umbilical de traición. Laura y yo nos reconciliamos en una cena navideña en Toledo, bajo el manto nevado de la catedral. Miguel jugaba con soldaditos, ajeno al abismo. Fuiste mi ancla, le dije a mi hermana, alzando una copa de vino de la bodega familiar. Y mi error. Ella asintió, lágrimas en los ojos. La familia es eso, heridas que sanan torcidas. Hablamos hasta el alba, desentrañando hilos, su celos por Elena, mi ceguera por ambición. Al final, la perdoné, no por olvidar, sino por seguir adelante. Yo, Javier Ruiz, renací como consultor freelance, operando desde un estudio modesto en Lavapiés. Tomaba casos pro bono para viudas y traicionados, tejiendo cláusulas de protección para los débiles. La venganza me había vaciado, pero en el vacío creció algo nuevo, empatía, esa bestia que el odio ahuyenta. Madrid me recibió de vuelta, sus calles ahora aliadas, no enemigas. Paseaba por la Gran Vía, el sol de primavera calentando mi piel curtida, y por primera vez, sonreí de verdad. Pero las noches traían ecos, el clic del email, las súplicas de Elena, la confesión de Marcos. ¿Hice lo correcto? La justicia legal los castigó multas. Probation. Pero la mía fue más profunda. Un corte en el alma. El niño creció sin mí. Un fantasma en fotos robadas online. A veces, soñaba con él, corriendo por el retiro, llamándome papá. Despertaba con el pecho oprimido, preguntándome si la cláusula 13 había salvado o condenado. Un año después, un paquete llegó, un sobre de Elena, con una carta y una foto. Crece fuerte, como tú. Si alguna vez quieres, escribía. Lo quemé en el balcón, las cenizas volando como promesas rotas. No volví. La venganza enseña una lección cruel, el precio de la ruina ajena es tu propia alma fracturada. Ahora, en las tabernas de Chamberí, brindo solo por los caídos. Madrid sigue bullendo, indiferente, y yo, un superviviente con cicatrices,
Camino sus calles sabiendo que el verdadero clímax no fue el derrumbe, sino el silencio después. El perdón no llegó, pero la paz. A retazos. Sí. Y en eso, gané.